hablar de cómo utilizar las Chrome DevTools para detectar problemas de performance, problemas de rendimiento. Vamos a hablar de web performance. A nivel de la industria se conoce como web performance. Yo prefiero llamarlo product performance porque el problema está en que, bajo mi punto de vista, en el momento que ponen web performance ya parece que esto va de frontend y no solo va de frontend. Evidentemente tenemos mucho por mejorar en frontend y hay mucho margen de mejora, pero no solo va de mejorar la parte de JavaScript, las imágenes, que hay muchas cosas por mejorar, pero algo tan simple como, por ejemplo, en Adevinta tenemos el equipo de motor, por ejemplo, en coches.net. Hay 6 equipos trabajando con sprints de 2 semanas. Desde el producto se quiere que cada sprint haya una nueva feature en producción. Eso quiere decir que un producto de per se va degradando exponencialmente porque cada vez hay más código. Entonces, o se gestiona muy bien cómo se carga ese código, cómo se splitea, cómo se elimina el código, porque no es solo añadir código, la cuestión es eliminar el que no se está utilizando. Esto también afecta al SEO, el tema de la performance. Desde hace ya tiempo Google lo anunció, se está utilizando en la parte de la Google Search Console como una de las métricas para medir el SEO. Afecta a negocios, conversiones en métricas. Y la parte más importante, bajo mi punto de vista, usuario, la experiencia de usuario-usuaria. Cuando se soluciona esa parte, el resto viene sola. Tarda más, porque aquí podemos hacer 2 cosas. Podemos optimizar nuestro producto para Google o para los usuarios. Y aquí es interesante porque Google publicó ya hace un tiempo unas métricas que se llaman las Core Web Vitals. Y estas Core Web Vitals lo que miden es la user experience en cuanto a carga, en cuanto a estabilidad visual, en cuanto a interacciones. ¿Qué pasa? Que eso lo está cogiendo con datos que estamos enviando con Chromium. Todo lo que sea Chrome que está enviando datos al dataset de Google, de ahí explota los datos. ¿Qué pasa si nuestro producto tiene un target, una conferencia como la que estamos, más orientado a open source y más Firefox, más navegadores de Linux? Esos navegadores no están enviando esas métricas. Entonces, si desde producto o desde marketing o desde SEO están mirando las Core Web Vitals, no es la realidad de nuestros usuarios. O sea, que tened en cuenta que hemos de centrarnos en si estamos enfocando nuestros esfuerzos a mejorar para Google, para salir bien en la foto, o para la experiencia de usuario. Hablaremos también de herramientas, las herramientas que en este caso son las que nos ofrece Google. Mi nombre es Joan León. Luego, cuando acabe la charla, en la cuenta de NucleWeb, en Twitter, saldrán las slides. Hay aquí enlaces mi blog personal, un proyecto que empecé a hacer relativamente hace poco tiempo, el Web Performance Snippets, luego hablaremos de él. El canal de YouTube lo tengo un poquito abandonado, quiero retomarlo. Y bueno, abajo podéis ver logos. Estoy como Google Developer Expert, especializado en la parte de Web Performance y Cloudinary Embajador. Hago consultorías de web performance, de rendimiento para mejorar a las empresas que el producto vaya más rápido, y estoy como front-end engineer en Adevinta, que es la empresa que tiene Coches.net, Fotocasa, Mil Anuncios. Disclaimer. Las Developer Tools tienen muchísimas opciones, muchas herramientas. Evidentemente no vamos a poder verlas todas. Vamos a ver las que creo que pueden ser más importantes y más relevantes para encontrar el máximo de problemas a solucionar, pero sin llegar a poder rascar mucho. Está basado pues, en los Chromium, ya sea Chrome con Chrome Canary, que es la versión beta que van publicando, y está disponible en Mac y Linux, en Mac y Windows, y en Linux no está disponible la Canary, que es el amarillo, el de en medio, sino que tendríamos que ir a un Chromium, que es el azul. Bueno, para quien no lo sepa, están aquí, si no lo paso rápido. Abrir las Developer Tools, la opción posiblemente más intuitiva es menú contextual, con botón derecho, inspeccionar. Arriba a la derecha tenemos el menú,
More Tools, Developer Tools y shortcuts que hay, ¿vale? Para poder abrir las Developer Tools. Aquí abajo es justo lo que se acuerda, lo que comentaba, que hay enlaces y va directamente a la documentación de lo que os muestro. Una vez abrimos las Developer Tools es esto. Seguro que, de hecho, me gustaría saber si estáis familiarizadas con las Developer Tools. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces ya hemos acabado. Sí. No, vamos a ver. Ay, perdón, he ido para adelante. A ver, para atrás. ¿Aquí llega? Sí. Pues en las Developer Tools tenemos una parte que es la de More Tools para listar todas. Porque hay algunas que están en pestañas en la parte superior, hay algunas que están en la parte inferior, que las podemos abrir aquí. El rendering, por ejemplo, es una de ellas. Security, el Search, el Sensors, Web Audios, todos estos están en la parte inferior. Cuando estamos en las Developer Tools y presionamos Escape, nos aparece la consola por defecto, a no ser que hayamos hecho algún cambio de pantalla, de pestaña. En el momento que cambiamos de pestaña, ya la próxima vez que abras se coloca ahí. Vamos a ver estas. Bueno, perdón, la de Elements no vamos a verla. Elements y Console no, porque no tiene mucho sentido. Elements ya es más la parte del HTML, el CSS y cómo inspeccionarlo. Vamos a focalizarnos en la parte que afecta al rendimiento de la web. Veremos el coverage, veremos el network conditions, las request blocking, performance insights, el recorder y el rendering. Empezando por la consola, esto, por ejemplo, es abrir la web.dev, que web.dev realmente es un proyecto de Google y se está posicionando muy bien en el tema. Han puesto muchos recursos en que las documentaciones y recursos relacionados con web performance están en esta web. Pues en su propia web es curioso que aparece esto en la terminal. Oye, estás precargando esta tipografía que no se está utilizando. Entonces, hay sistemas que son nativos de HTML, que es hacer un preload. Podemos hacer un preload de un recurso y en este caso se está haciendo de la tipografía. Hay varias tipografías, pero esta no se está utilizando. Entonces ya la propia herramienta nos está diciendo, oye, estás precargando este recurso que no se está utilizando. En la parte del network, si no tocáis nada al principio, por defecto nos sale así. Aquí tenemos la barra para hacer filtros. Ahora entramos en ella. Esta otra también es para filtros. Bueno, esta es de filtros y anterior. Hay filtros, hay preserve lock, el disable caché para que cada vez que recargues no tenga en cuenta la caché. Lo suelo utilizar porque me interesa, por norma general, ver las primeras cargas. Ahora que comento esto es un detalle importante. Cuando he hecho alguna consultoría de rendimiento, lo primero que pido es las visitas, si son primeras visitas o son visitas recurrentes. Si son visitas recurrentes, si el 80% de nuestros clientes utilizan la web de forma recurrente, lo tienen en caché. O sea que solo hay un 20% que es primera visita. Y esas primeras cargas que puede ser que tarden más, solo afecta al 20%. Digo solo por el hecho de priorizar. Evidentemente es importante, pero a la hora de priorizar, ¿qué es más importante? Si sacar una nueva feature para competir con la competencia o mejorar el rendimiento de la web medio segundo, pues entonces al igual es el otro caso. Hay casos en los que el 80% de la web, de las visitas, son primeras visitas. Vale, pues ahí interesa que la carga sea rápida para tener el engage y luego intentar balancear esos números. Y la parte inferior, que es la que nos da información de las requests que se están haciendo. Cuando está grabando está el icono en rojo, lo podéis pausar y lo podéis pausar porque hay veces que si lanzáis recargáis la página, empezáis a investigar y miráis los recursos y de repente veis que van entrando más recursos. ¿Qué pasa? Hay muchos sites que tienen métricas de tagging y tienen cada n segundos, está enviando información al servidor. Claro, no está añadiendo y la parte derecha del waterfall, aquí la podemos ver así,
fue en el momento que hice la captura, pero si me espero, depende de la web, pues vamos perdiendo este tipo de información porque se va haciendo cada vez más estrechita. Esto sería eliminarla. Aquí está la parte de filtros que ahora hablaremos. Podemos buscar recursos, podemos hacer el preserve lock. Por norma general, cuando nos interesa saber si hay saltos entre diferentes páginas, pues que vaya guardando. Si no, cada vez que hay un cambio, si es una aplicación PWA o Single Page Application, más bien, los cambios de URLs no cambian, no refrescan las Developer Tools. Si es un cambio de URL, sí que lo hacen. El Disable Cache, que es lo que os he comentado, por defecto está desmarcado. Si lo marco, cada vez que cargo, me elimina la caché. Esto es la parte de emular la velocidad de carga. Y esta parte podríamos importar y exportar lo que vemos. Exporta un archivo HAR, y la verdad es que va muy bien por el hecho de que podéis descargarlo y pasarlo a cualquier otra persona o importarlo, hacer un drag and drop directamente y ver lo que se estaba viendo. Lo que no se ven son las cabeceras, eso sí. O sea, tenemos una foto relativa, no se ve toda la información. Y esta parte, esta parte va relacionada con la del throttling, que por defecto tenemos esto. Que no tenga, que sea la velocidad que tengamos por defecto, un fast 3G, slow 3G, offline, a veces tenemos que probar alguna aplicación que sea offline, o añadir. En la parte de añadir, yo tengo esto, abajo es un enlace a un gist de GitHub, donde tengo puesto esto. Lo único malo es que hay que hacer copy-paste, no tiene un importar-exportar. Ahora hace poco pasé un tweet preguntando si podían añadir esto. Me respondieron que era muy, muy nicho, que quizás que el esfuerzo no les valía la pena, pero bueno, al menos aquí tenerlo. Quiero actualizarlo con la latencia, porque ya encontré un recurso donde daba información de las medias de latencia. Aquí está como latencia 0, pero sí las velocidades. El Nego Condition, si lo abrimos desde el menú, pues sería que lo podríamos abrir tanto aquí arriba como aquí abajo, en la parte izquierda. Aquí yo ya tengo varias abiertas, que es de las que iremos hablando, y aquí pues está en esta parte de aquí, simplemente. Es lo mismo, lo podemos tener ahí arriba o aquí. Esto lo que hace es filtrar. Nos filtra los recursos por tipo. En este está por defecto todo, ahora está escondido para centrarnos aquí. Los fetch, el JavaScript, CSS, imágenes, media, todo. Aquí, por ejemplo, estoy filtrando las fuentes. Al filtrar las fuentes puedo ver, sigo en la web de web.dev, la que nos había dado que había una que no se estaba utilizando, en concreto es esta aquí, si no recuerdo mal. Además, fijaros que 48K. Ha precargado 48K que no se están utilizando. Aquí filtrado por fuentes. Y cuando selecciono una de ellas, tengo la información en general, cuál es la fuente, los headers que hay y muchísima más información. Y esta en concreto, la que decía, esta es la que no se está utilizando, la regular de Material Icons. Google está utilizando Material Icons como recurso o en algún momento lo han utilizado, pero ahora mismo no se está utilizando. ¿Qué han hecho? Lo están precargando y no lo usan. Bueno, en esta vista, una vez seleccionado el recurso, podemos ver el header, el preview, el response. Aquí no tiene response concreto porque es una tipografía, es binario. Pero aquí hay una pestaña muy interesante que es quién ha iniciado eso. En este caso es relativamente fácil porque está en el propio HTML. Pero hay veces que vemos de dónde sale algo para tirar del hilo de quién está inicializando esa petición. Y la parte de timing. En la de timing nos da info de la request y el time to first byte, por ejemplo. Este que está en verde ha tardado 21 milisegundos, 21,25 milisegundos en responder. Y luego en descargar el contenido 0,38. O sea, realmente
Aquí era con conexión con cable, o sea que aquí no había mucho. No se estaba haciendo el throttling, no se estaba emulando una velocidad más lenta. Vale, aquí en Network, cuando presionamos el icono de opciones o de configuración, nos aparece este recuadro de aquí. Y tenemos usar el Large Request Row, que será que cada uno de los rows que tenemos aquí, cada uno de los recursos será más ancho, y ahora veremos el porqué. Agrupar por frame, si tenemos varios recursos que tenemos varios iframes, es interesante. Ver una vista previa y capturar el screenshot. Esto ya es con los marcados todos, para tenerlo todo y hablar de ello. Y aquí, por ejemplo, tenemos aquí una captura, las screenshots. Aquí lo que está descargando en cada momento. Y aquí ha pasado a ocupar el doble. ¿Cuál es la información que hay aquí? Lo que ha pasado a ocupar el doble es que antes teníamos que ese recurso, el HTML, 25,3K. Y luego tenemos 114K. El primero es el recurso comprimido. No recuerdo si es gzip o broadly, porque no tengo la columna aquí, pero está comprimido. Y el segundo es descomprimido. Eso es interesante porque a veces nos fijamos sobre todo en JavaScript, en el tamaño de la transferencia, pero es muy importante el tamaño del propio JavaScript porque es el tiempo que luego tarda en ejecutar el navegador. Y abajo a la izquierda tenemos información de el número de requests, el tamaño transferido y el tamaño de los recursos. Ahí está la proporción de lo que se comprime. Evidentemente, solo se van a comprimir recursos de texto. JavaScript, HTML, CSS, SVGs, si está configurado así en el servidor. Todo lo que sea fuentes, imágenes y cualquier otro media, evidentemente no están ni con gzip ni con broadly. El Lighthouse. Lighthouse seguro que al igual lo conocéis. Están incorporados en las DevTools. Lighthouse, ¿conocéis? ¿Sí? Bien. Es la herramienta que utiliza Google para sacar esas métricas de performance, de las Core Web Vitals, el Speed Insight. El primero es el por defecto. El timestamp es, podemos hacer medir el momento actual, o sea, no hace una recarga de la página, y el otro nos permite interactuar. Empieza a grabar y podemos interactuar y grabar la experiencia, esa velocidad de una acción en concreto. Por ejemplo, añadir el carro de la compra o filtrar inmuebles, por ejemplo, en el caso de Fotocasa. Vale, aquí nos está... vale. Vale, no tengo la imagen del resultado. Es que quería cambiar de pestaña para ver la de aquí del evento. Ayer, incluso con 5G, tenía problemas. Estaba pasado al aeropuerto, estábamos en un hotel por allí y realmente, aún con 5G, me iba muy lento y es posible que a veces encontréis que os da error. El Lighthouse dice error, o sea, porque da timeouts, tiene timeouts. En la parte de performance, la pestaña de performance, bueno, lo que no quiero quedarme con el hecho de que no veáis lo del Lighthouse. Y lo que vamos a hacer es, vamos al Open Source Code. Voy a abrir el Canary. O bueno, no hace falta que abra el Canary, por si no lo quisierais. Aquí, cuando desplegáis los profiles, los usuarios que tenemos, hay uno que es guest. Os recomiendo hacerlo con ese, porque fijaros que me ha abierto una nueva ventana. No tiene ni sincronización con Google, ni extensiones, ni guarda contraseñas, no, porque en el momento que lo abrimos crea una carpeta temporal. Mientras esté la máquina abierta, va a utilizar esa carpeta. En el momento que reiniciemos, pues recupera el otro. De esta manera, lo que haremos es, abro las Developer Tools con el shortcut
me voy a ir aquí para que lo veáis, me voy a ir a Lighthouse. Voy a hacer que solo analice performance, más que nada para que vaya un poco más rápido, ¿eh? Evidentemente todo es importante. Vamos a hacer que sea en modo mobile. ¿Mejora la visión de la pantalla? Gracias. Ahí está. Este es el resultado de Lighthouse. Tenemos que nos da una puntuación de 51. Bueno, es mejorable. Es mejorable, pero, ojo, ¿cómo puedo...? O sea, no puedo basarme solo en esta lectura. Estoy en un wifi de la conferencia, no sé hasta qué punto, no he mirado la velocidad que tenemos de conexión, pero, por otro lado, es la velocidad de conexión que habría la gente que estáis aquí. ¿Qué pasa? En las conferencias, este tipo de demos suelen salir muy mal la foto, justamente porque somos muchas personas con los teléfonos que los tenemos, aunque no estemos consultando en este momento, tenemos cosas en background que van consultando. Entonces, la cantidad de datos que hay aquí ahora mismo es brutal. Entonces, no es el mejor escenario según el producto. Para la conferencia, esto es una foto real. Porque si ahora entráis vosotros, esta es la experiencia que tenéis. Porque estáis, y aún así, yo estoy con el wifi de la conferencia. Pero los datos, evidentemente aquí, pues se están repartiendo entre todas las personas que estamos aquí. Bueno, pues como cosas interesantes aquí a resaltar, el Large Contentful Paint es el del 8,9, el de la derecha. Es una de las métricas que utiliza Google como Core Web Vitals. Es el elemento más grande en la página, cuánto ha tardado en pintarse. En este caso, 8,9 segundos. Es muy bestia, pero luego vamos a ver el porqué, porque lo estuve analizando y veremos el porqué. Y así veis el cómo cómo llegué a ello, que creo que es la parte interesante. Justo el de abajo, el de 0,125, que está en rojo, que es el Cumulative Layout Shift. Cumulative Layout Shift es la métrica que mide la estabilidad visual. Cuando, de hecho, fijaros, voy a recargar la página y fijaros en el vídeo, que ¿veis que hace el salto? ¿Puedo hacerlo? Sale una franja negra y luego hace el salto. Eso es lo que Google considera inestabilidad visual, porque salta. Eso, bueno, lo sufrimos con muchas webs que estás navegando, de repente te sale un banner y te desplaza todo. En web.dev/CLS, el acrónimo de esta métrica, hay un vídeo muy gracioso además, porque simula una compra de revisar en el último momento, ir a decir que no está seguro de hacer la compra, aparece el banner y hace clic en el sí. Es gracioso porque se estresa y parece que... pero claro, realmente es una experiencia que es interesante tenerla en cuenta. Pues en este caso, y lo sé porque luego más adelante lo veremos, o sea, es debido a eso, a que no se está preservando desde el punto de vista de CSS, es tan simple como preservar el espacio, un min height de ese bloque y ya está. Pues son cosas a tener en cuenta. Vale, hay más métricas. La parte de abajo de Lighthouse nos dice, nos da incluso consejos de si tienes esto, tienes estos recursos, detecta incluso frameworks que tengamos por detrás. Si estás utilizando WordPress, utiliza este plugin, activa la caché y tiene algunos recursos. Evidentemente tiene mucha información. La parte de performance. Aquí hay una cosa interesante que, abriendo también arriba a la derecha las preferencias, lo he marcado como que me reduzca la velocidad de la CPU a 6. Tenemos disponible 4 y 6. Con un Mac M1, si quiero emular lo más mínimo un dispositivo móvil, evidentemente hay que bajar mucho la CPU. Y emulo el Fast 3G. En este caso en este perfil no tenía configurado lo de el resto. Por norma general es más normal que tengáis un 4G. Vale, este es el resultado que nos da en la parte de performance. No os diría que podríamos hacer una charla solo de esta pestaña, podríamos hacer un curso solo de esta pestaña, porque hay muchísima información, cómo se navega, cómo interpretarla. Continuamente van añadiendo cosas, que por otro lado también es interesante, pero nos centramos en la parte que
tenemos una acción más rápida. Tenemos que nos da información del first paint, first contentful paint, el document load y el large contentful paint, el LCP. A ponerme encima me está diciendo que ha tardado 5,3. Es lo que antes hemos visto como 8,9. Pues en este caso, en esta foto, pues era 5,3. Cuando lo seleccionamos, abajo a la izquierda nos sale el summary y nos da información del elemento, el nodo, del tiempo y del peso que tiene. Es esta parte de aquí, aquí tenemos un poco de zoom. Y lo interesante es eso, que nos está diciendo qué nodo es el que tiene eso. Vale, cuando voy al nodo, que por cierto, al hacer, se puede hacer clic, hacemos un clic en el div banner, en ese caso, me lleva aquí ya me asusté. Veo esto inline, hay un background, un style con un background image y está en base64 un image PNG. Bueno, voy a ver el código fuente. Aquí, perdona, porque no está la versión en blanco. Voy a ver el código fuente y veo que aquí está el banner, que es donde está el background. Y bueno, como mínimo no está en el HTML, no viene de servidor. Entonces, es algo que está pasando después. Esta imagen, que es es el logo del evento, es la que yo creía que era el Last Contentful Paint, y resulta que no lo es. Es todo el div. Y ese div viene a buscar esto de aquí. No sé si... no, perdonad. Es una función, es un método que está utilizando el Thingified. Debe estar precargado previamente, evidentemente, para dibujar unos triángulos de forma aleatoria de fondo en el logo del evento. Hemos visto antes que era PNG el logo. Este es uno de ellos, y si yo recargo, os estoy cambiando. ¿Llegáis a ver que el fondo cambia? Vale. Eso es muy personal, ¿eh? Claro, estoy en el contexto de que yo estoy diciendo vamos a mejorar la performance. O sea, ¿realmente es necesario que eso sea dinámico? Podría ser una imagen, podría ser un SVG estático, podría llegar a ser un SVG que el propio SVG sea dinámico, que también se puede, podemos utilizar JavaScript dentro de SVG. Y luego, por otro lado, si es un SVG, se puede cachear. Eso no se puede cachear. Primero, estamos bloqueando el thread principal porque tenemos un JavaScript ejecutándose. Bueno, se está utilizando jQuery, entiendo que se está utilizando en el resto de la página, o sea que no nos quitaríamos jQuery. Pero en ocasiones me he encontrado en utilizar jQuery por un recurso en concreto, que ese recurso está muy bien y es una solución rápida y que alguien la implementó ponemos esto de los triángulos. Si estamos utilizando jQuery solo por eso, ya nos estaríamos quitando dos recursos y ahí ponemos una imagen estática con SVG para que sea más ligera. Ojo, a este tamaño y esta cantidad de colores, ahí os aconsejo que testéis si pesa menos el SVG o un PNG. Porque el PNG con muy pocos colores y en plano optimiza muchísimo. Esto es lo que sería, en la parte de arriba tenemos el base64 y aquí tenemos la imagen. Esto es lo que para mí sería o debería ser el Last Contentful Paint si eliminamos esta parte de aquí. Vale. Fijaros que en la parte de Elements, al hacer un hover, nos ha salido este tooltip y fijaros en esta parte de aquí que es interesante. El logo se está renderizando a 360 por 170. Pero el logo original, siendo PNG, es de 2200. ¿Qué pasa? Nos sobra. Es más, si estuviese al doble, para el tema de doble densidad para los dispositivos, vale, tiene sentido. Pero evidentemente es muy bestia. O sea que ahí hay margen de mejora. A ver, ojo que son 87,8. Bueno, no estamos hablando de... Yo he visto webs de la imagen principal, 1 mega. 800, mega y pico, o sea, barbaridades. Pero esto no es ninguna barbaridad, pero evidentemente tenemos margen de mejora. ¿Para qué queremos una imagen así de grande si la vamos a ver solo así? Entonces ahí tenemos margen de mejora. Y si esta propia imagen fuese SVG, también ganaría, porque es vectorial. No hace falta. Es más, seguro que la tienen en vectorial.
Y es tan simple como guardar en SVG. Si guardáis en SVG, también, por favor, optimizarlos porque todos los editores gráficos meten código metadata. Hay otra pestaña que veréis que arriba a la derecha tiene el icono de la probeta, porque es experimental, donde es una mezcla entre el Lighthouse y la pestaña de performance, porque nos da información y feedback de cómo mejorarlo. Yo aquí lo lanzo en la web del evento y sale pues esto así. De hecho, la siguiente, ahora os explico un poco y la siguiente es un vídeo que tiene autoplay y lo que hará es seleccionar esta parte de aquí porque tenemos todo este área de la derecha como los insights. Si nos dice, mira, aquí hay una long task, las long tasks son las tareas que superan los 50 milisegundos en JavaScript. Aquí hay render blocking, o sea, son recursos que están bloqueando, que son render blocking. Un CSS es render blocking. El HTML empieza a parsearse, encuentra un CSS, lo descarga, lo lee todo y luego continúa leyendo HTML. No, o sea, eso y un JavaScript que no tenga una async, por ejemplo, que ahora lo veremos. Esta parte es vídeo y selecciono render blocking, es este de aquí. Ahora aquí bajo un poco para que se vean los recursos que saqué. Y aquí voy seleccionando los render blockings y luego al hacer el clic me lleva a el detalle. Y por ejemplo, aquel decía que era el CSS, este por ejemplo está considera poner una async o un defer. Y aquí información y enlace a la web que va a enlace a un artículo para ver cómo implementar ese async o defer. El async es que el recurso se cargue de forma asíncrona, quiere decir que llega el HTML, lo encuentra en JavaScript y lo empieza a descargar, pero no bloquea el HTML, sigue leyendo. Y cuando lo ha descargado, bloquea el HTML, lo renderiza, lo ejecuta y continúa. Y un defer lo que hace es hacerlo cuando el HTML ha acabado. Cuando lo encuentra, lo descarga y cuando ha acabado el HTML, entonces lo ejecuta. ¿Cuándo tendría sentido eso? Pues posiblemente en algo como el plugin, la parte de YouTube. Realmente, hemos de decir que aquí hay un autoplay en el vídeo de la home, entonces no es algo que tengamos que hacer. Pero si tuviéramos un player o un slider o cualquier otro componente en el cual queramos tener interacción, si no afecta al pintado inicial de la página, lo podemos diferir sin ningún problema. Aquí arriba a la derecha tenemos también, o sea, está lleno de ruedecitas, cada pestaña y cada producto. Y aquí tenemos la opción de qué queremos ver aquí. Las Core Web Vitals, el Layout Shift, las interacciones, que en este caso no estaba seleccionado, la GPU, y entonces va pintando. Está en experimental, lo están mejorando muchísimo y hay algunos cambios. Al principio, las primeras versiones que sacaron, el zoom iba fatal, lo han mejorado mucho. Hay otra pestaña, la pestaña Recorder. ¿Alguien conoce la funcionalidad Recorder? ¿Sí? Por aquí un par. Nos permite, le damos aquí a Cleaning Recording, nos pide un nombre, o si no nos pone aleatoriamente un timestamp, bueno, el de la fecha. Y aquí puedo ver el hecho de, yo le di a grabar, me fui a la web del evento y le dije, fui al programa y luego a esta charla. Entonces, lo bueno que tiene esto es que graba la interacción y todo el flujo entre diferentes páginas. Aquí podemos ver que tenemos las métricas de la página, las de la segunda página y las de la tercera página. Y esto nos permite ver un flujo de compra, un flujo de filtrado para encontrar un ítem. Y de esta manera, además, está muy bien porque permite exportarlo a Puppeteer, vamos a mirarlo porque ahora me ha hecho dudar. Si vamos aquí a
Por cierto, voy comentando cuando se hace zoom o tenéis desordenadas las pestañas porque se puede mover, aquí están el resto de pestañas. Si voy a Recorder, esta de aquí, por ejemplo, que es la del open source, que fijaros que realmente queda guardada aquí. Si esto es importar, exporto, así, Puppeteer, JSON y Puppeteer Replay. Hay incluso otras. De hecho, se podría utilizar como script para luego pasarlo a Cypress, por ejemplo, y hacer test end-to-end. O sea que va no solo para performance, sino que para esto también lo podríamos utilizar. Vale. Otra información que nos dan dentro de performance, que hemos visto que antes Lighthouse nos daba el Cumulative Live Shift, aquí nos lo muestra así y podemos ver que era de 0.1. A partir de hasta 0.1 se considera estabilidad visual buena. Si se llega a 1 ya hay que mejorarla. Cuando lo seleccionamos nos muestra esta parte de aquí, igual que antes en Last Control Pane, y podemos ver que el score, que ojo, el score no son píxeles, es una métrica que utiliza. Hay otra pestaña que tenemos abajo en la parte de la consola, que es el coverage. El coverage, si lo ejecutamos, de hecho hay que darle aquí, no hay que recargar la página, hay que forzarlo a recargarlo aquí. Nos hace una lectura y nos filtra CSS y JavaScript y nos dice lo que hemos usado. Y fijaros que aquí hay un JavaScript, el primero, que el 78% nos está usando. El segundo, el CSS, el 96% nos está utilizando. Ojo, cuidado, esto es en la carga. Si yo hago un hover, se aplica un CSS y aquel porcentaje pues va bajando, ¿vale? O sea, que no es una cosa... Pero esto, por ejemplo, nos da bien la foto del critical CSS, el CSS crítico que necesitemos para la primera carga. De aquí nos puede dar mucha información. O, por ejemplo, ver que si el 78% del JavaScript no se está utilizando conforme cargo la página, pues al igual puedo hacer un split de ese código. Y si aquí se está utilizando el JavaScript de la parte del programa y de la parte del detalle de las charlas, pues al igual, y además son URLs diferentes, ahí se puede hacer un split. Bueno, filtrando por CSS, podemos filtrarlo por o todo, CSS o JavaScript. Request blocking. Podemos añadir patterns para bloquear peticiones a red. Voy a ir un poco más rápido para que no nos dejemos nada. Antes hemos visto lo del initiator. El inicializador de esta foto, que era en coches.net, quiero saber quién ha inicializado el recurso del settings, este de aquí, que es este de aquí, el settings, que es un datos en este caso son métricas de visitas. Lo está inicializando pues el Analytics. Bueno, tiene mucho sentido, es muy semántico, y era fácil de reconocerlo, pero está ahí. Si filtramos por él, podemos darle al botón derecho y block request URL, la bloqueamos y en la parte de abajo tenemos que en la pestaña de request blocking se nos ha activado. ¿Qué pasa ahora? Eso sí, fijaros que arriba tenemos el signo de admiración, es algo hay. O sea, acabas de alterar la red, algo va a pasar. O sea, nos avisa con eso y en la performance también se ha puesto. Cuando cargamos la página, ese recurso sale en rojo porque lo hemos bloqueado. Es como si no lo hubiera encontrado en el servidor. Si filtramos por él, además tenemos un filtro específico, que es este, para filtrar los que son redes blocking. Y si ahora buscamos settings, no está. Nos permite tener la foto a la hora de invalidar o validar una hipótesis de esto nos está penalizando muchísimo. Vale, volviendo a... Hay una parte de rendering que nos permite bloquear las imágenes. Ahora estamos en un artículo de web.dev y podemos ver que aquí ya están utilizando WebP. Ya es el formato de imágenes modernos que le llaman, pero realmente son... WebP tiene más de 10 años
y hay otro que es el Aviv. Podemos hacer una cosa que es, en la pestaña de rendering, aquí a la parte de abajo, aquí queda cortado, no se ve, está Aviv y WebP. Podemos bloquearlos. En este caso yo bloqueo WebP. Y, por cierto, el rendering lo saco de allí, ¿vale? Si no está como tab, lo podemos sacar de ahí. Y aquí, ahora mismo es JPG. La diferencia que hay entre ellos... no, espera, no tengo la... Voy a la anterior. Aquí he hecho la inversa. Voy a forzar la inversa, de ver cuánto ocupa. El actual ocupa 57K y el JPG 62. Es una imagen pequeña, o sea que tampoco afecta mucho porque ya está muy optimizada porque están utilizando un CDN de imágenes. En la pestaña de Sources tenemos snippets, que los snippets lo podemos utilizar para un montón de cosas y en el contexto de la performance, aquí por ejemplo tengo esto que me permite ver los scripts que si son bloqueantes o no. En este caso, como tienen defer, estos dos recursos tienen defer, pues están en verde. Antes os he comentado lo de los snippets, el proyecto, aquí está la web, la propia imagen es enlace. Hay un montón de snippets que no se pueden importar ni exportar en los snippets, pero sí que hay que añadirlos uno a uno, eso sí que tiene que ser así. Pero una vez los tienes en el source, mientras no cambies de profile en el navegador, están allí disponibles. Este es un ejemplo de ellos, el que hemos visto antes, está aquí, es el resource hints y nos indica... No, perdón, este no es ese, este es... Voy a copiarlo, además permite copiarlo así, vuelvo a ir aquí, voy a la consola. En lugar de ir directamente a los snippets, lo ejecuto en consola. Y aquí puedo ver, por ejemplo, que no se está precargando nada. No hay ni una precarga ni una preconexión. Si se estuviese utilizando alguna tipografía, Google, por ejemplo, en las Google Fonts utiliza la precarga directamente. Cuando copiamos y enganchamos el código, tiene precarga del CSS, del JavaScript, del CSS y de las fuentes. Pues aquí puedo ver que no se está precargando nada. Ahí ya tendría un margen de mejora. Y volviendo a la presentación. Sí. Hay una última cosa que me gustaría enseñaros, que es el overrides. ¿Conocéis el overrides? Sí, no, vale. Aquí, bueno, en despliego, selecciono el overrides y me pide una carpeta para autorización para carpeta y luego lo tenemos disponible aquí en overrides. Vale, pero esto sí que va a ser más fácil que os enseñe una demo rápida me voy a Sources, Overrides. Voy a eliminar esto. Voy a añadir, para que veáis el proceso, voy a añadir una carpeta en el escritorio, una nueva carpeta que se llame ceros, aceptar, pide autorización, allow, y ahora lo que voy a hacer es en páginas. Esto de aquí, lo que voy a hacer ahora es comentar justamente lo que antes hemos visto, que está ejecutando el fondo de los triángulos. Guardo, fijaros que aquí arriba ya tengo unas... Aquí tengo un asterisco, como cualquier editor me está informando que ha cambiado algo, guardo, ahora me ha salido en lila de que está guardado y en network lo del signo de admiración para avisarme de que algo ha variado. Ahora si recargo, no está saliendo el fondo, porque acabo de guardar y el navegador está utilizando este local. Entonces, la demostración de, oye, si no utilizáis ese JavaScript y no utilizáis o cambiamos el tamaño de la imagen, pues puede mejorar. Y aquí el banner, aquí, este es el div donde estaba, este de aquí, es donde estaba todo el churro del
base 64. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues un montón de cosas. Eliminar JavaScript, modificar. Hemos visto que no hacía ninguna preconexión. O sea, hago el script de preconexión, lo añado, compruebo que funciona. Entonces, es la manera que podemos utilizarlo. Recursos os dejo por aquí. Enlace directo a las Clone Tools. El Twitter de la Clone Tools, realmente lo van publicando todo lo que hacen y las releases que publican, la verdad es que está muy bien. Y este último, el que os comentaba de la página de Snippets. Y si me dejan, si tenemos tiempo, abrimos turno de preguntas. ¿Por aquí adelante? Hola. ¿Podrías explicar un poquito más el tema del overrides? Porque has añadido un override, sí, pero luego te has ido a los source y has cambiado directamente el source y has guardado. Sí. ¿No funciona eso sin hacer lo del override? ¿O para qué? No. Si vamos al source, lo que podemos hacer en la parte de Elements, la primera pestaña, allí podemos modificar el live y cambiamos cualquier cosa, pero a la que recargas se pierde, porque esto es en memoria del navegador en ese momento. El override lo que nos permite es activas el acceso a disco y lo que ha descargado, lo que tiene en caché realmente el navegador, te lo expone lo puedes editar. Y puedes editar cualquiera de los recursos que tengas. Cuando guardas, en la siguiente carga está utilizando ese, porque detecta que está el override, tiene allí el documento y realmente, si ahora fuésemos a abrir la carpeta 000, veríamos una carpeta con el nombre del dominio, una carpeta, si era el HTML, va directo, si hay estructura de carpetas, pues mantiene la estructura de carpetas para que el navegador la encuentre justo donde la está buscando. Pero el override es activarlo. Hay que tener en cuenta que a veces me he encontrado con problemas que lo tenía activado, no recordé desactivarlo y liarla. O sea, esto ¿por qué no me está funcionando? Y es porque yo mismo lo había desactivado el día antes.